Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Tratamos de abrir, pero no podíamos por lo que yo llamo siempre y comúnmente el sistema. El sistema. Una vez más, gracias a todos los que están presentes. Para nosotros es una gran oportunidad de poder transmitir la palabra del Todopoderoso, y eso es lo que en este momento vamos a hacer. El Todopoderoso nos permitió a nosotros poder este año realizar en diferentes lugares. No les voy a comentar toda la historia porque va a ser muy largo, pero nosotros vamos a tener, si el Todopoderoso, el Creador, nuestro Elohim, permite, una nueva sede oficial. Entonces, mientras no tenemos esa sede oficial, estamos celebrando la fiesta en diferentes lugares. Lo cual fue la bendición que vimos al hacer en diferentes lugares. Primero, conocer diferentes lugares, que es muy bueno. Conocer personas de esos lugares, hacer nuevos amigos y también poder tener un lugar para poder fácilmente llegar. Y eso para mí por ejemplo, fue algo muy maravilloso, porque cada vez que estamos preparando una actividad, se van sumando personas que van colaborando, aportando, consiguiendo el lugar, viendo el lugar, y ahí ya están siendo participantes de este evento. Y le hace también a nuestras actividades, ¿cómo se puede decir? Le saca lo común, porque siempre estamos pensando, ¿dónde ahora vamos a hacer la siguiente fiesta? ¿Cuál será el lugar que nos va a tocar? Y yo agradezco al Padre que cada vez que elegimos un lugar, siempre nos da todas las condiciones que necesitamos. Bueno, para los que no me conocen, si están algunos por primera vez participando, según mi cálculo, ¿no? Casi yo les conozco a todos, según mi cálculo, pero por ahí a alguien no le conozco o no me conoce. Entonces mi nombre es el pastor Sergio David, entonces de la congregación Betel. Por ahí sí no me conozco. Desde mi perspectiva le conozco a todos, pero por ahí no. O sea, ya que ¿quién es este tipo que está hablando? Bueno, entonces nosotros solemos realizar cada año las festividades que están escritas en la Biblia. Las que la Biblia, precisamente en el libro de Levítico, aparece fiesta solemne. Entonces esa fiesta, cuando uno la va desarrollando y la va ampliando, le va dando un significado y un mensaje para nosotros que creemos en el Todopoderoso y en nuestro Salvador Yeshua. Y ese mensaje nos va abriendo el corazón para poder tener más fe y esperarle con todo nuestro entusiasmo y esperanza. Hoy, la fiesta que estamos recordando es la fiesta que se llama, o la conmemoración, es una conmemoración, un recordatorio de Día de Aclamación, o en hebreo, Yom Teruah. Yom es día y Teruah es como aclamación, lo que estaba haciendo recién mi hijo José, tocando el shofar. Voy a hacer una aclamación, ¿cero? Ahí va a ser el día, hoy es el día de, ¿qué va a ser? ¿De qué? De esto. Gracias. Entonces esto era el día en que los israelitas se reunían para conmemorar al sonido de el shofar. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? En la Torá, por lo menos, la Torá es el libro de los 5 primeros libros de Moisés, no especifica con qué objetivo se tiene que hacer esta conmemoración al sonido de shofar o de trompeta. Pero a medida que uno va estudiando la Torá, a medida que uno va conociendo a los profetas, a los reyes, se va dando cuenta cuál era el objetivo. Y uno de sus objetivos era proclamar la llegada o el coronamiento, no sé cómo se dice, nosotros decimos la asunción, ¿no?, de un nuevo rey o del rey. Cuando se va a presentar al rey para el pueblo, se hacía una proclamación, un clamor al sonido de trompeta. Y era muy importante para el pueblo de Israel.
Y generalmente se utilizaba ese día, que era el día 1 del mes séptimo del calendario hebreo, que estamos hoy, que comenzó anoche, pero continuamos hoy. Entonces, por eso nosotros hacemos esta fiesta, pero ¿con qué objetivo? Algunos dicen que es solamente para los judíos, porque los judíos son los que celebran estas festividades, pero qué raro, ¿no? Que estas festividades no solamente están en la Biblia o en los escritos judíos, sino también en la que nosotros usamos. Y bien clara todavía, está bien detallada, inclusive en el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, que nosotros conocemos. Hasta el propio apóstol Pablo anunciaba o hablaba de este día de proclamación. Y no solamente el apóstol Pablo, nuestro Mesías Yeshua también hablaba de su segunda venida, que iba a ser al sonido de trompeta o de shofar. Entonces nos va abriendo el entendimiento de que todos estos mandamientos que el Todopoderoso había dejado en la Escritura era para mostrarnos lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces qué pena que en el cristianismo tradicional se haya obviado estas festividades por alguna X razón. Hay también la razón por la cual hay tantas cosas que podría explicar que no me daría el tiempo. Entonces vamos directamente a hablar de algunos puntos que menciona la Biblia sobre esta festividad. Amén. Bueno, vamos a arrancar con el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. El versículo 15, Apocalipsis 11, 15. Y los niños me van a escuchar atentamente también, porque yo también a ellos estoy hablando, ¿verdad? No están los niños, por ahí están, atentamente me están escuchando. Y allá están los niños hablando. Miren, fíjense bien lo que dice acá. Ahora ustedes presten atención a cada texto de la Escritura. Dice, el séptimo ángel. Esto es, el contexto es, en el libro de Apocalipsis está hablando de los 7 ángeles que están tocando las trompetas y vienen las calamidades, vienen los juicios finales, pero me interesa acá lo que dice, lo que pasa después de que el séptimo ángel toca el sonido de trompeta o shofar. El séptimo ángel tocó la trompeta o el shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían, recuerden, esto es una visión. Todo literalmente no está ocurriendo. Esto Juan, en una isla prisionero, está viendo como una visión, algo que el Padre le está mostrando para el futuro. ¿Están comprendiendo? ¿Qué le está mostrando? Que un séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o Mesías, o ungido. Y él, el ungido, el Mesías, reinará por los siglos de los siglos. Entonces está hablando acerca de la proclamación de un rey para gobernar. Un todopoderoso le está dando la autoridad a su ungido, a su Mesías, para que gobierne todo el mundo. ¿Y cómo se hacía? Tocando shofar, trompeta. Así arranca este texto. Pero nosotros vamos a ver más adentro. Dentro de ese capítulo 15 hay un cuadro de notas muy características. No sé si ya entraron ya las notas. Fiesta de las trompetas, así está, ¿no? Dice, Yom Teruah, día de la aclamación. Pero vamos a hablar sobre el resumen de todas las festividades hasta llegar a Yom Teruah, para ver qué nos quiere explicar. Dice, resumen de la fiesta. Primera fiesta que se celebra en el calendario hebreo es Pesach, o conmemoración de Pesach, que representa, que es la Pascua, ¿no? Que es la salida de Egipto, y recordatorio de la muerte de Yeshua. Entonces, la festividad de Pesach conmemora la salida de los israelitas de Egipto y la muerte de Yeshua y su resurrección. Veamos algunos textos que hablan sobre ese punto. Éxodo 12:11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias
y tenga su bastón en la mano. Coman deprisa, y atiendan lo que dice ahí, porque es la Pascua del Señor, o sea, la festividad o conmemoración de Pesaj. Y si ustedes conocen qué se hacía en ese tiempo, se mataba un cordero, se pintaba por el marco, iba a venir un ángel diabólico, y el que no tenía su casa pintada iba a entrar y iba a matar a los primogénitos de la casa. Ese día, gracias a este mensaje que tuvieron los israelitas, ellos hicieron como Dios les mandó, pintaron su casa con la sangre de ese cordero, llegó el ángel malo y no les hizo nada. Y al día siguiente, después de caer juicio sobre los egipcios, el faraón ordenó la libertad de ellos y fueron libres. Esa sangre de ese cordero estaba representando lo que en el futuro representaría la sangre de nuestro Mesías, Yeshua, que también muriendo en la cruz, sacrificándose por nosotros, nos libraría. Y ahí la pregunta de qué, de lo que otra vez yo llamo el sistema. Y para que sepan qué es el sistema, que tengo escuchado mucho estudio, más a ver, pero es lo que nos atrapa, lo que no nos deja abrir la mente hacia la palabra del Creador, lo que nos lleva muchas veces a cometer pecados, errores, maldades, lo que nosotros vemos que la sociedad comúnmente hace. Y nos quejamos muchas veces, ¿por qué la gente comete tantos crímenes, tantas cosas malas, tanto abuso a las personas? Porque están atrapados por un sistema. Están atrapados y muchas veces porque quieren estar atrapados. ¿Y cómo es eso? Dicen algunos. Los israelitas, después de que fueron liberados de Egipto, después de estar caminando, guiados por el Todopoderoso, cuando ya no les gustaba más el camino que Moisés le estaba diciendo, decidieron nombrar un líder y regresar a Egipto. Volvamos a Egipto porque estamos cansados de esta vida, de ser guiados por una nube, imagínense, una columna de nube, de comer pan que cae del cielo, de tomar agua que sale de las rocas. Estamos cansados. Queremos volver a Egipto. Y uno diría, no, están locos estos tipos. Pero así es la sociedad cuando el sistema le atrapa. ¿Cuánto tiempo le costó a los israelitas ser liberados de ese sistema que Faraón había puesto en sus corazones? 40 años. 40 años. Bueno, Yeshua también, al morir en la cruz, al traer el mensaje de la Torah para nosotros, nos está liberando de ese sistema. Espero que no tome tanto tiempo para que podamos ser libres. Bueno, ahora, ¿qué dice Lucas 22? Para poder comparar el texto del Antiguo Testamento con el texto del Nuevo Testamento. Lucas 22, 15 dice: Yeshua dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Dentro de la Pascua tenemos la conmemoración principal y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces Yeshua está hablando que él tenía el deseo de conmemorar o de comer o de celebrar con sus discípulos la Pascua. En el libro de Lucas 22. Ustedes pueden leer todo más para saber qué más habla. Entonces él nos está mostrando que él iba a ser esa representación oficial de lo que para los israelitas era en el pasado la celebración de Pascua. Y también dentro de esta conmemoración de Pascua se encuentra la fiesta de los panes sin levadura y la conmemoración de Bikurim o primicias. Ahora, segunda festividad importante. Se llaman festividades de, ¿cómo se llama?, de peregrinación, cuando todos los israelitas tenían que salir de su aldea y ir hacia Jerusalén. La fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, que es la entrega de la ley o la Torah al pueblo de Israel. Y en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, derramamiento del Espíritu Santo a los creyentes en Yeshua. Bueno, ¿qué es la entrega de la Torah? Y atiendan muy bien. Cuando te liberan de la esclavitud, durante mucho tiempo uno vivió sometido bajo el sistema del régimen de un pueblo, de una aldea, de un líder, que en su cabeza no entiende lo que es ser libre. Porque siempre vivió bajo reglas que se le daban, que se le imponían.
Entonces cuando sale libre, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a vivir? ¿Ahora cómo voy a saber qué está bien, qué está mal? El pueblo no sabía. Por eso lo primero que en la Biblia vemos que hace el Todopoderoso al liberarle a su pueblo es llevarle hasta el monte Sinaí y entregarle las tablas de la ley, o el pacto de la ley, la alianza, el acuerdo. Ahora, ¿con qué objetivo? ¿Para qué? Según la cristiandad tradicional, para ponerle cargas y para echarle maldición, según la cristiandad tradicional. No, la ley es maldición, la ley te va a apartar del Todopoderoso, la ley... Entonces el Todopoderoso en aquella vez tiró maldición sobre los israelitas. En realidad, si ustedes estudian estos mandamientos, ¿sabe qué pasa? Hay muchas personas que no estudian estos mandamientos, no analizan. En una parte del Salmos dice, en Salmos 1, ¿no?, que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Entonces, la persona bienaventurada es la que medita en la Torah o en los mensajes, en la escritura del Todopoderoso. ¿Para qué el Creador dejó estos mandamientos? ¿Para qué puso no robarás? ¿Para qué puso no matarás? ¿Para qué puso estos mandamientos? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Si uno no analiza estos puntos y simplemente dice que son cargas, que cosas que te van a tener atrapado, entonces no va a entender. En realidad, todos estos mandamientos, si lo analiza con cuidado, son para dar libertad al pueblo. El propio escritor de Salmos dice que cuando guardó los mandamientos del Todopoderoso, anduvo en libertades. Así está escrito. Y bueno, entonces, una vez liberado, ¿qué necesita para poder caminar bajo la guía del Todopoderoso? Instrucciones, guía, qué hacer, qué no hacer. Y eso se le dio en el monte Sinaí. Ahora, ¿cómo se complementa eso en el Brit Hadashah? Después de la muerte de Yeshua, habían pasado los 40 días, Yeshua ascendió a lo alto. Y dice que antes de ascender, les dijo, espérenme en Jerusalén, ustedes van a ser investidos por el Rúa, por el Espíritu. ¿Qué es eso? Y algunos entienden que es algo que va a venir y te va a hacer temblar, te va a hacer gritar, te va a hacer llorar. Pero en realidad, si nosotros, ¿cómo se puede decir? Hacemos como una línea en la escritura, vamos a entender que lo que Yeshua le está diciendo, van a tener la correcta interpretación de mi palabra. Se les va a abrir la mente, se les va a abrir el entendimiento. Y eso podemos verlo ya en los últimos capítulos de Lucas, donde cuando los discípulos no entendían qué es esto de Yeshua resucitado, qué es un fantasma, qué pasó, primero muere y ahora está vivo, no entendemos. Entonces dice que Yeshua les empieza a escudriñar la palabra y dice, les habla el entendimiento, para que comprendan. Y a partir de ese momento ellos podían ser fieles discípulos del Todopoderoso. Bueno, eso era Shavuot o Pentecostés, lo que ocurrió en el pasado y lo que ocurrió en tiempos de Yeshua, lo que nosotros también cada año conmemoramos. Y tenemos este texto, Éxodo 19, 20, que dice, a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Elohim le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así Moisés subió al monte. Fíjense ustedes que aquí en Éxodo 19 dice que había sonido, había trueno, había viento. ¿Y qué dice en Hechos capítulo 2? Que también hubo un estruendo, un viento, una cosa sorprendente. Se estaba repitiendo la escena. Se estaba repitiendo. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 1. El día de Pentecostés. La palabra Pentecostés es 50 días después. 20 es 50 y Costés después de la muerte de Yeshua. En el pasado, Pentecostés fue después de la salida de Egipto. Después de la salida de Egipto, ellos llegaron al monte Sinaí, ahí se cumplió los 50 días. Dice, Hechos 2:1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. La misma cosa había ocurrido con los israelitas en el pasado. Todos estaban reunidos
a orillas del monte Sinaí. En ese momento, el lugar donde el Todopoderoso se iba a manifestar era el monte Sinaí. Ahora, en Hechos capítulo 2, es el templo de Jerusalén. De repente, dice el versículo 2, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces empezó a haber manifestaciones raras. Siempre yo explico esto, nosotros ahora estamos compartiendo la Biblia en cada sábado, el libro de Hechos. Hoy tendríamos que estar compartiendo el libro de Hechos, pero como es una reunión especial por John Terúa, estamos hablando sobre John Terúa. Nosotros estamos estudiando el libro de Hechos desde el capítulo 1, versículo por versículo en detalle. También contexto histórico, filosófico y también espiritual. Y muchas veces la manera de expresarse de los actores o escritores era una manera, ¿cómo se puede decir? A ver, denme la palabra. Pintoresca, se puede decir, o adornada, o complementada con cosas como estruendo, fuego o luces, para poder describir lo que ellos estaban sintiendo en ese momento. Entonces, pero nosotros muchas veces cuando vemos series o películas, vemos así que sale fuego y recorren, por así le da la vuelta y de su boca empieza a salir fuego y siente como un fuego. Y por eso muchas personas cuando están en un ambiente así, ¿cómo les puedo hablar? Muy emocionado, siempre suelen decir o hablar que sienten un fuego. Así suelen hablar. ¿Han escuchado una vez así o han sentido? Pero ustedes saben que ¿cómo es un fuego? ¿Qué es un fuego? ¿Qué es fuego? Es algo que te quema. Si yo estoy sintiendo un fuego, entonces quiere decir que me estoy quemando. Y me estoy quemando, quiere decir que me va a doler. Entonces, tal vez lo que realmente las personas en ese momento de emoción están sintiendo es eso, una emoción diferente a las emociones que suele tener en otra ocasión. Y le llama fuego. Pero lo que aquí estaba ocurriendo es que a ellos, y escúchenme muy bien, se les estaba abriendo el entendimiento. Esas cosas que no comprendían, que no entendían, empezaban a comprender. Por ejemplo, dice que las personas que le estaban oyendo decían, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Elohim. Muchas veces esta parte de la escritura no se toma en cuenta. Más se toma en cuenta que descendió sobre ellos un fuego y sintieron un calor o un frío, pero no se toma en cuenta lo que ellos expresaron. Les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Elohim. Quiere decir que ellos están comprendiendo. Y un poco más rato después, ya ellos quieren ser parte de este movimiento que era guiado por los apóstoles, que eran discípulos de Yeshua. ¿Por qué querían ser parte de este movimiento? Porque empezaron a comprender, a entender. Por ejemplo, si una persona solamente va a actuar o va a decidir cómo guiar su vida por un sentimiento, generalmente comete muchos errores. Los jóvenes, en general, muchas veces, tienen un sentimiento muchas veces descontrolado. Y muchas veces ellos se apasionan por cualquier cosa, por deporte o por algún evento o algo. Y se emocionan demasiado y muchas veces no pueden usar el entendimiento, la razón, la comprensión, la lógica. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Será bueno o no será bueno? Muchas veces no. ¿Por qué? Porque precisamente es joven. Entonces lo único que tiene muchas veces es su emoción. Pero ¿qué pasa a medida que va creciendo? A medida que va creciendo se da cuenta, mira, tantas cosas dice aquella vez. Si fuera la persona de hoy, no haría tantas tonterías que dice. Pero bueno, en aquella vez tenía más emoción que entendimiento. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo que el Todopoderoso nos quiere mostrar entonces, muchas veces las personas hicieron cosas por emoción, por sentimentalismo, pero pasando el tiempo, cuando va abriendo su mente, ya va a hacerla por entendimiento, porque comprende que esto es lo correcto y le beneficia a su vida. Siempre la persona cuando ya va creciendo,
cuando toma decisiones, son para ver si le beneficia a su vida y a la vida de la gente que está a su alrededor. Cuando es joven, muchas veces no piensa eso. Pero bueno, finalmente llegamos a las fiestas del otoño, aunque nosotros estamos ahora por entrar en primavera, pero allá en la región de Israel y alrededores están por entrar en el otoño. Por eso nosotros conocemos como la fiesta del otoño. ¿Cuáles son las fiestas del otoño? Yom Teruah, día de la aclamación; Yom Kippur, día del perdón; Sukkot o cabañas o tabernáculo; y Shemini Atzeret, que es el cierre de la fiesta de Sukkot o octavo día. Estas son las festividades que se hacen en esta temporada, comenzando con Yom Teruah. Este es el comienzo. De aquí a 15 días nosotros vamos a tener la fiesta de Sukkot o cabaña o tabernáculo. Era el momento en que Yeshua nacía. Yeshua, cuando nació en una de estas cabañas que nosotros conocemos como pesebre. Eso va a ser de aquí a 15 días. Nosotros tenemos la costumbre de recordar el nacimiento de Jesús, de Yeshua, el 25 de diciembre. Pero de acuerdo a los datos bíblicos y a las temporadas y a lo que la Biblia nos redacta o nos va mostrando, el nacimiento de Yeshua fue en otoño de la tierra de Israel, no en invierno de la tierra de Israel. Porque cuando estemos en diciembre, allá en Israel ya va a ser invierno y va a haber nieve y nadie va a poder vivir en una cabaña, en una choza. Entonces fue en esta temporada que Yeshua nació, para que podamos entender mejor. Bueno, ahora vamos a ver lo que la Biblia dice sobre esta festividad. Mes séptimo, ¿no? Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, dice aquí, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esto, hermanos, es una ordenanza que el Todopoderoso le da a su pueblo. La pregunta es, ¿por qué va a ser una carga hacer algo que el Todopoderoso mandó? Nunca lo que el Todopoderoso nos manda puede ser algo para nuestro mal. Si Él es nuestro creador, si Él quiere lo mejor para su pueblo, que nosotros somos su pueblo, entonces en ningún momento estas conmemoraciones o estas citas, esta moedín también se dice en hebreo, van a ser carga, ni tropiezo, ni maldición, mucho menos. Al contrario, va a ser bendición. Porque nosotros vamos a ir entendiendo por qué el Padre quería que nos reunamos, por qué quería que nos congreguemos. Hay una parte del libro de Hebreos que dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Saben que en ese capítulo está hablando precisamente de las festividades? Va a llegar el tiempo, decía en hebreo, que el pueblo va a dejar de congregarse para la festividad. En el libro de Daniel habla que la última bestia, es la cuarta bestia, la más diabólica de todas, va a empezar a interrumpir las citas bíblicas, las fiestas bíblicas. Va a intentar de cambiar, de quitarlas. Así está hablando. Entonces se dice, según los teólogos, que esa cuarta bestia fue el último imperio que arruinó al pueblo de Israel, que fue el imperio romano. Del imperio romano salió la cristiandad tradicional. Del imperio romano salió la cristiandad tradicional. No vamos a hablar de ninguna denominación. Increíblemente, esta cristiandad tradicional, con el paso del tiempo, fue dejando todo lo que la Escritura había ordenado para hacer. Entre ellos, esta conmemoración. Bueno, Salmos 81, 2. ¿Qué dice ahí? Entonen salmos, toquen ya la pandereta. Ese que estamos tocando hoy es la pandereta. Ese no, toquen ya. La lira, no tenemos lira. El arpa, no tenemos arpa. Melodiosa. Y el 3, toquen el cuerno de carnero. Me gusta esta versión, dice,
toquen el cuerno de carnero. Si yo toco se me vaya el aire y me va a hablar. Pero ahí están los shofaristas. Estos instrumentos no cualquiera lo toca. Tenían que ser personas capacitadas y consagradas, porque el sonido que iba a dar iba a guiar al pueblo. Si él daba un mal sonido, el pueblo podía confundirse. Por ejemplo, había sonido de nos atacan, había sonido de prepárense, escóndanse, todo eso se entendía. Había sonido ya llega el rey, entonces todos tenían que salir. En la antigüedad, cuando llegaba el rey a alguna batalla de cualquier actividad, el pueblo tenía que salir a recibirle. Así era, con palmas, así le recibía el rey y el rey. Y si vos no salías a recibir al rey, entonces se te consideraba un enemigo del rey. Imagínense, ahora estamos en la fiesta de Yom Teruah, toque de trompeta, él nos convoca, él nos llama. Yo digo, no, yo no quiero, yo me quedo nomás acá. Entonces nos va a considerar enemigo. Yo estoy diciendo mal, no estoy acusando a nadie. Bueno, toquen el cuerno de carnero, shofar. En la luna nueva, Rosh Hodes y Yom Teruah. Luna nueva es cuando la luna está negra. Algunos dicen cuando tiene la pequeña astillita. Vamos a dejar el debate. Pero vamos a ver con un texto que menciona que probablemente la luna nueva es la negra total. Dice probablemente. Y Yom Teruah. Y en la luna llena, o sea, dentro de 15 días. Fíjense, este salmo te está diciendo, reúnanse, celebren Yom Teruah y dentro de 15 días celebren Sukkot, porque dentro de 15 días, ¿cómo va a estar la luna? Llena. Fíjense, salgan de su casa y miren ahora. O sea, dentro de 15 días vamos a estar acá. Vamos a salir afuera, vamos a mirar, está llena. Entonces ahí también vamos a tocar también el sonido del shofar. Y vamos a hacer fiesta. Y vamos a comer mucho. Aunque yo no tengo que comer tanto que ya no me queda mi ropa últimamente, ¿no? Yo le estaba diciendo que las ropas hoy en día no se hacen más bien, porque se ajusta todo. Antes me quedaban bien las ropas, ¿no? Creo que están haciendo de mala calidad, porque yo estoy subiendo de precio. Bueno, fíjense, dice acá, entonces, atiéndame, toquen el cuerno de carnero, shofar en la luna nueva, Rosh Hodes, que es principio del mes, Yom Teruah, y en la luna llena, que es Pesach o Sukkot, día de nuestra fiesta. Este es un decreto para Israel, una ordenanza de Elohim de Jacob. Ahora algunos me dicen, pastor, nosotros no tenemos nada que ver con Israel. Hay una parte en la escritura que dice el apóstol Pablo que Abraham es padre de todos los israelitas. Abraham es padre de todos los israelitas. Pero que en Yeshua nosotros nos hacemos hijos de Abraham. Así dice. En Yeshua, nosotros creemos todos en Yeshua. Ahora si alguien dice yo no creo en Yeshua, entonces le entiendo. Pero todos los que creemos en Yeshua, en Jesucristo de Nazaret, a través de Él, como siendo su seguidor, nosotros nos convertimos en hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, dice en el libro de Gálatas, somos herederos de la promesa. Herederos de su promesa. ¿Y cuáles son las promesas? Un reino, una vida eterna. Son las promesas que se le dio a los descendientes de Abraham, al pueblo de Israel. Por eso, parte de esta promesa está en esta festividad. Porque a través de estas festividades vamos a entender lo que el Mesías va a hacer con su pueblo, con su escogido. Bueno, un texto para ir terminando. Joel 2:1. Tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. O sea, el día del toque de shofar es el día en que se va a anunciar el juicio para las naciones. O sea, cuando se toca el shofar, los que no entienden ese sonido no van a saber qué es lo que está pasando. Va con el copá, ¿qué está sucediendo? Porque no han estado preparados. ¿Qué dice la escritura? Prepárense, velad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos textos? Las 5 vírgenes prudentes, la insensata, las que se preparaban, las que no se preparaban, el mayordomo infiel, el siervo infiel. Muchísimas veces hemos escuchado esos pasajes, esos mensajes en la Biblia. Esto era porque el Todopoderoso quería que nos preparemos. ¿Cómo nos preparamos? Cuando nos convocamos a la santa convocación, a la reunión establecida por el Todopoderoso, porque así aprendemos de qué se trata todos estos misterios. Amén. ¿Cuándo vendrá nuestro Maestro Yeshua por sus escogidos?
Y no sé, pastor, solamente el Todopoderoso sabe. ¿Cuándo vendrá? Entonces, vamos a ver algunos textos que nos van a indicar cuándo probablemente vendrá el Todopoderoso, o sea, traerá al Todopoderoso a su ungido, Yeshua, por sus escogidos. Y sí, tiene algo que ver con esta fecha, con este día. Eso es lo que me interesa hoy. Y no tengo más texto. No tengo más. Entonces, tengo que aprenderlo en mi cabeza. Mateo 24. Tengo buena memoria. Tengo Mateo 24. Les voy a mostrar lo que dice ahí. Mateo 24. Sería interesante leerle todo, pero miren, son 51 versículos. Si me tomara un minuto cada versículo, voy a ir una hora. Así que les dejo para tarea, que ustedes lean todo. Yo voy a ir desde el versículo 30. Ya me pasé media hora, si salté de media hora. Atiéndame lo que dice ahí. Entonces aparecerá, me interesa el 29, vamos un minuto más. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, o sea, el capítulo 29, 24 de Mateo está hablando de una tribulación. Ocurrirá una tribulación, un juicio para las naciones. Y después dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y escuchen muy bien, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Cuándo el sol se oscurece? ¿Cuándo? Un eclipse. En la noche. Más fácil en la noche. Puede ser también un eclipse, pero más fácil en la noche. Cuando llegue la noche, el sol, nosotros por lo menos no vemos. Recuerden que son los escritores de la Biblia trataban de mostrarnos de acuerdo a su perspectiva, muchas veces con decoración. Y la luna no dará su resplandor. O sea, siendo de noche y la luna no da su resplandor, ¿en qué temporada estaríamos? Luna nueva. Luna nueva. Es de noche y la luna está negra. Luna nueva. Entonces, más o menos es una señal que el propio Yeshua nos está diciendo cómo sería cuando Él vuelva. Después de la tribulación, no antes de la tribulación. Ahora van a decir, esta congregación, ¿cómo se dice? Hay pretribulacionistas, hay antitribulación. Yo no entiendo esa teoría, no sé de qué se trata. Yo solamente les digo como dice la Escritura. Que después de la tribulación va a ocurrir cosas raras. Va a llegar a la noche de repente, puede ser de repente, no sabemos. Y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y los que estudian sobre astros, ¿no? Entienden que una estrella probablemente, ¿no? Es un astro gigantesco. Algunos dicen que el sol es una estrella, ¿no? Así es. Imagínense si el sol viene hacia acá. No, quemaría. Pero en lenguaje bíblico, la palabra cuando habla de las estrellas se refiere a seres celestiales. ¿Entienden? A seres celestiales que vienen de lo alto, serían ángeles. Dice que vendrán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber una turbulencia en los cielos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cuando nosotros hablamos del Hijo del Hombre, ¿de quién estamos hablando? Del Mesías, de Yeshua. Así que va a aparecer. ¿Se acuerdan que le dijeron esos dos ángeles a los discípulos? Así como ustedes le ven que ven, se va, así va a aparecer también. Va a regresar. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Quiénes son los que lamentarán? Esas personas que no estaban preparándose para recibir al gran rey. Recuerden cómo era la costumbre del pueblo de Israel, que cuando el rey estaba viniendo, la gente, los soldados, los atalayas, tocaban el shofar y la gente salía a recibirle con palmas. Viene el rey, viene el rey. Pero al que no le interesa esta cosa se iba a su casa, se iba a dormir. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces viene el Mesías y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces,
Dos cosas importantes. Después de la tribulación, porque nosotros la pregunta que nos hicimos es ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a venir el Mesías Yeshua? Primera respuesta, después de la tribulación. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a ocurrir? Va a ser una noche donde no hay luna, probablemente en luna nueva, en un Rosh Chodesh, y probablemente, si es con sonido de shofar, en una fecha de Yom Teruah, porque es la fecha que los antiguos israelitas usaban para recibir a sus reyes. ¿Entienden? Entonces, como que Yeshua nos está dando pistas, para que podamos entender cuándo podría posiblemente aparecer. No nos dice cuándo va a venir, aquí a un año, aquí a 2 años. Está dando la temporada. Entonces, las personas que escuchan esta palabra, este entendimiento, este mensaje, ¿qué harían cuando llega Rosh Chodesh? Se prepararían, se convocarían, aunque no puedan, como nosotros aquí, en su casa, entre 2, 3, donde están 2 o 3, ahí estoy yo, se entendería, estamos llegando a Rosh Chodesh, conmemoraría ese día. Hoy puede ser que aparezca nuestro Mesías, hoy puede ser que venga. Y alguien diría, y la tribulación, y algunos dicen que toda esta situación que vivimos ya es algo de tribulación, pero tenemos que estar preparados. Bueno, después dice lo siguiente, y enviará a sus ángeles, le va a recordar, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo le podría hablar de muchos acontecimientos que están ocurriendo en los últimos tiempos, que ya muestran señales de que la higuera ya está, ¿cómo se dice? Brotando. Pero voy a usar mucho tiempo, pero ustedes pueden averiguar. Están ocurriendo cosas increíbles en la mente, no solamente catástrofes naturales, porque podemos hablar de catástrofes naturales y siempre hubo catástrofes naturales, pero diferente es cuando hablamos de la mentalidad humana, el excesivo cambio que está habiendo en la mente humana, que muchas veces la Biblia explica. Y ahora no voy a tocar ese tema, pero ustedes ya se dan cuenta cuando vayan viendo. Entonces, Yeshua nos habló que, así como la higuera ya está brotando, cuando ustedes vean que todas estas cosas están aconteciendo, está por ocurrir estos tiempos. Después, dice el 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Su palabra. ¿Qué es palabra? La palabra en hebreo es davar. De ahí viene Devarim, que es lo que nosotros conocemos como Deuteronomio. Segundo mensaje de la Torah, o recopilación de la Torah sería el Deuteronomio, o Devarim. ¿Qué significa eso? Palabra que el Todopoderoso te quiere confirmar, sería Devarim. Entonces, cuando la Biblia habla de palabra, Davar, está hablando de lo que está saliendo en su Torah. Pero muchas veces estas cosas no podemos comprender porque no analizamos. Entonces, ¿qué cosa dice que va a permanecer? Lo que yo te dejé escrito va a desaparecer. Las cosas pueden desaparecer, pero eso no. Por eso en Mateo capítulo 5 dice, yo no he venido para abrogar la Torah, sino para darle su correcta interpretación. Ahora, miren lo que dice acá. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora exacto no se sabe, pero la temporada sí. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, dice así. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose, y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando dice antes del diluvio, el diluvio representa como sería la tribulación, lo que dice el juicio. Antes del juicio que el Todopoderoso envíe sobre la tierra, la gente vivía su vida normal. Después dice que vino el juicio y un grupo se salió de ese juicio a través de algo llamado arca. El arca les protegió y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos explica? En la tierra, en el mundo, en este planeta, va a ocurrir algo que a un grupo grande de personas los va a hacer desaparecer. Van a desaparecer esas personas. ¿Qué cosa será lo que les va a hacer desaparecer?
el juicio. Según acá, en la época de Noé fue el diluvio. En la época de Yeshua va a ser el juicio. Lamentarán, dice, las naciones. Entonces, cuando dice acá se los llevó, esa palabra se los llevó es lo que comúnmente nosotros conocemos como rapto. Rapto. ¿Qué es un rapto? Cuando vos le agarras a alguien y le llevas en contra de su voluntad. ¿Quieres irte conmigo? No, no quiero, no importa, vamos. Es un rapto. Entonces, el diluvio les llevó a la persona en contra de su voluntad, o ellos querían lo que le lleven. Sí, el diluvio lleva. No querían que le lleven, pero vino y se los llevó a todos. Se los llevó. Pero ¿a quiénes no les llevó el diluvio? A Noé y su familia. ¿Por qué? Porque estaban dentro del arca. Y la pregunta que yo les hago es: ¿por qué estaban dentro del arca? ¿Por qué? Obediencia. Porque fueron obedientes. Porque antes de eso, el Todopoderoso le habló a Noé: haz esto, haz aquello, haz esto, haz aquello. No, Señor, me quieres cargar con tus leyes. Yo no quiero seguir estos mandamientos. Quiero seguir viviendo mi vida libremente. Quiero ser libre. Me vas a cargar, voy a andar cargando maderas. No. Bueno, entonces el Padre le había dado instrucciones. La palabra instrucción es Torah, es leyes, mandamientos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día donde va a venir el juicio, esos mandamientos, esa instrucción, les prepare a esa persona. ¿Para qué nosotros nos preparamos en la escuela, en los colegios, para enfrentar las situaciones difíciles que van a venir? Por eso nos preparamos. Imagínense ustedes ahora los que ya son grandes, sus padres le obligaron muchas veces a estudiar, hace que la tarea, hace que le pegaba y todo. Y ahora que ustedes son ya profesionales, tienen títulos de categoría, se dan cuenta, gracias a todo lo que mi mamá se esforzó, ahora yo puedo enfrentar la situación, pagar mis cuentas, pagar mis deudas, todo. Así también todo por eso nos prepara para ese día. Entonces, esto es algo muy terrible. El que es raptado es el que recibe el juicio. Entonces, teniendo en cuenta este punto, vemos, entonces, estarán dos en el campo. El campo es la tierra. El uno será tomado y el otro será dejado. Teniendo en cuenta el diluvio, ¿quién fue tomado y quién fue dejado? Teniendo en cuenta el diluvio que estaba arriba. ¿Quién fue tomado? Los transgresores, las personas rebeldes. El diluvio vino y venga acá, vamos. No, no quiero, vamos. ¿Y quién fue dejado? Los que obedecieron. ¿Pero por qué a ellos sí se les deja? Porque obedecieron. Y al obedecer, ellos tienen derecho a permanecer, ¿dónde? En la tierra. En el arca, en la tierra. Después del diluvio, ellos se quedaron siempre en el arca, se abrió el arca, ¿y qué heredaron ellos? La tierra. Los justos heredarán la tierra. Y los ingratos, injustos, serán llevados. No sé a dónde se los llevó, no se los llevó. Se los llevó. Y dice más, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso antes te dejó instrucciones, te dejó mandatos, para que cuando ya sea ese momento vos tengas donde refugiarte, donde pueda ingresar, donde pueda proteger. Bienaventurado, versículo 40, decía, aquel siervo el cual cuando su Señor venga, atienda bien, le halle haciendo así. ¿Qué cosa? Haciendo lo que le encargó. ¿Qué le encargó Dios a Noé? Prepárate un arca, prepárate con tanta medida, carga animales, entra, cierra el arca. Entonces el Todopoderoso viene con su juicio y Noé, ahí está, hizo precisamente lo que le dijiste. Entonces él es bienaventurado. Y los que no hicieron caso, el juicio se los llevó.
se los llevó. Ahora entiende por qué en Mateo 24, arriba estaba diciendo, las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Y de qué día o tiempo estamos hablando? Yom Teruah, día de la aclamación. No es un día para pasarlo de largo, no es un día para no darle la importancia que se merece, es un día para considerar. Si somos creyentes en la palabra, en Yeshua, por lo menos la palabra de Yeshua tenemos que analizarla, investigarla para nuestro bien. ¿Amén? Amén. Bueno, miren lo que dice el 47. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué significa esto? Esta persona no se va a ir de la casa, se va a quedar como heredero de todos los bienes. El que se va a ir es el que no hizo lo que el patrón le mandó. Cuando llega un patrón y ve que hay un empleado que no hizo lo que él le mandó, rajemos quito, sal de aquí. ¿Quién se va a quedar en la casa? Este que hizo las cosas correctas. Él va a ser el heredero. El heredero. Bueno, quiero terminar con un texto más. Al versículo 51, no leí. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. O sea que, aparte de que no va a heredar nada, va a recibir un garrotazo. No sabemos qué va a pasar. No, terrible, terrible. Ahí la nota 51. Mateo 13:30. Con esto termino. Ahora sí termino. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. No sé si ustedes saben de qué estamos hablando ahí. Yo puse nomás el versículo 30, pero ¿de qué estamos hablando? El trigo y la cizaña. Aquí vamos a ver si, ¿cómo se puede decir? Combina lo que decía en Mateo 24. El propio Yeshua nos está nuevamente explicando sobre los juicios finales. Dejad, dice, crecer. Ya ustedes conocen la historia, ¿no? Un malo vino y tiró ahí cizaña y la cizaña contaminó el sembrado. Y los labradores querían arrancar la cizaña. ¿Pero qué le dijo el jefe, el amo? No. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. O sea, los injustos y los justos van a convivir un tiempo juntos. Van a estar juntos. Por el momento no se va a notar quién es quién. Pero a medida que pase el tiempo, ¿cómo vas a notar quién es quién? ¿Qué había dicho Yeshua en capítulo 7 de Mateo? Por sus frutos los conocemos. Cuando vos veas cómo se comporta esa persona, este hermano que parecía muy fiel, ¿te acordás? Este no era, Señor, y ahora desastre la inmunda. Ahí te vas a dar cuenta qué pasó, qué ocurrió. Y dice, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged, atiendan bien, primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El campo, dice, es donde se siembra la cizaña y el trigo. El granero, donde está, generalmente en el campo está un poco así en un lugar lejano, y el granero está donde se guardan todas las cosas. ¿Quién es el que va a salir de la vida del evangelio? La cizaña. ¿A quién se le va a borrar del mapa? A la cizaña. ¿Y quién va a permanecer en el campo, en el granero? ¿Quién? El trigo. El trigo va a recibir el premio de antes de haber estado en el mundo con la cizaña, pero ahora, porque tiene buen fruto, va a ser recogido y va a ser llevado en el granero. Eso es la promesa, porque hizo las cosas correctamente. Pero en cambio la cizaña, que era pura apariencia, que no daba ningún fruto, porque dice que el capullito ese de la cizaña, cuando vos abrís, hay un montón de semillitas que se esparcen y hacen más cizaña. El trigo en su capullo tiene trigo, bolitas así de trigo. Eso. ¿Quién va a ser recogido primero? La cizaña. Otra vez la Biblia habla de quién primero va a desaparecer de este mundo.
¿Se acuerdan la teoría de que va a venir un rapto y nos va a hacer desaparecer? Y los que se queden, oh, ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos? Eso era al revés. Los que van a desaparecer son los que van a ser enjuiciados, según esta palabra. Bueno, Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo. Un día estuvimos viviendo en el mundo trigo y cizaña, pero va a llegar el momento en donde alguien va a tener que dejar el mundo. ¿Quién? Los hijos del reino. Dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos. Acá sale la palabra del malo o diablo. Esa palabra diablo en hebreo se dice hasatán. La palabra hasatán es el opositor o la oposición, o sería algo que contradice. Yo le llamo el sistema opositor. Si le quieren poner una persona que encabeza eso, pueden buscarlo, pero yo le llamo que es un sistema. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña, mire, se arranca. La cizaña no quiere irse. ¿Por qué no quiere irse? Porque sabe que cuando le arranquen, ¿a dónde le van a llevar? ¿Al cielo con los ángeles? No, al fuego. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles al toque de shofar y recogerán de su reino. Recogerán de su reino. ¿Dónde estaba sembrado el trigo? En el mundo. El Todopoderoso está diciéndonos que su reino va a estar en el mundo. Pero ahí, ¿quién está molestando? Dice, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad es opositor a la ley de Dios. Anomoses, o anomía. Anomía en griego. Anomía es opositor a la ley de Dios. Eso es lo que se traduce como iniquidad. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Me fue? ¿Qué? El que tiene oído, oído. Hermanos, nosotros como predicadores, nuestra tarea es compartirles. Ustedes como oyente, su tarea es oír. Si tienen oído, quiere decir si abren su entendimiento a la Escritura. Amén. Bueno, esto es lo que quería compartirle en esta conmemoración de Yom Teruah. Muchas gracias por haberme aguantado estos